Es Oscar Benítez y hoy vengo a hablarles sobre la función cuadrática, su dominio y rango. Entonces tenemos que una función cuadrática es una función del tipo f de x igual a x al cuadrado más bx más c, con a, b y c que pertenecen a los reales y a diferente de cero. La gráfica de este tipo de función es una parábola. Entonces tenemos dos casos en particular. Cuando a es mayor que cero, esto nos da una parábola que abre hacia arriba. Cuando a es menor que cero, esto da una parábola que abre hacia abajo. El vértice de la parábola está dado por el punto menos b sobre 2a, f de menos b sobre 2a. Entonces el dominio de estas funciones son todos los reales. El dominio de esta función son todos los reales. Y el rango de la función depende del vértice. El rango depende del vértice. Entonces, si la parábola abre hacia arriba, si a es mayor que cero, entonces el rango de la función va a ser igual a f de menos b sobre 2a hasta infinito. Aquí intervalo cerrado hasta infinito positivo, abierto en infinito. Pero si a es menor que cero, entonces el rango de la función va a ser igual a, perdón, aquí es abierto porque es infinito, aquí es abierto, va desde menos infinito hasta f de menos b sobre 2a. Esto sería algo así. Si tenemos la parábola que abre hacia arriba, algo así como esta forma, suponiendo que el eje de simetría, que el vértice sea aquí, entonces el eje de simetría de esta parábola va a ser la recta x igual a b menos 2a. X igual a b menos 2a. Sería el eje de simetría de la parábola. Entonces, asumiendo, si es el eje de simetría, se asume que este lado es idéntico a este. Aquí no sucede porque el trazo es muy irregular, pero esa es la idea que se quiere dar. Entonces, como esta parábola hacia acá se abre hasta el infinito, tanto en el eje de las x como en el eje y aquí se abre hacia menos infinito en el eje de las x e infinito hasta el eje de la y, entonces el dominio de esta parábola son todos los reales. Y el rango, como ya se dijo, vendría desde f de menos b sobre 2a, que sería este punto aquí con las y, hasta
infinito positivo, porque esto se extiende hasta el infinito. Luego, si tenemos esta otra parábola, ahora abre hacia abajo, pero el análisis es análogo. Esta es la parábola, abre hacia abajo. Entonces, suponiendo que este sea el vértice aquí, como ya se dijo, el eje de simetría es este, entonces aquí sería x igual a 0, teniendo en cuenta de que el eje de simetría es el eje y, entonces aquí sería la recta x igual a 0 y el dominio de igual forma es todos los reales, porque como ya se dijo en este caso, aquí esta parábola se abre hacia el infinito en el eje de las x y hacia menos infinito igualmente en el eje de las x, pero ya el rango cambia, ya el rango sería este, porque como esta parábola se extiende indefinidamente hasta menos infinito en el eje de las y, entonces empieza obviamente desde menos infinito hasta el punto, el vértice, que sería, mejor dicho, la imagen del punto menos b sobre 2a. Ahora probaremos con un ejemplo práctico. Entonces tenemos la función cuadrática que es igual a f de x igual a 2x a la 2 más 9x menos 5. Vamos a hallar el dominio y el rango de esta función. Entonces ya sabemos que el dominio son todos los reales. El rango depende del vértice. Ya sabemos que esto es una parábola que abre hacia arriba, entonces sería el rango, perdón, sería igual a el intervalo f de menos b sobre 2a, infinito positivo. Entonces vamos a buscar este valor. Primero vamos a hallar b menos b sobre 2a. Tenemos que a es igual a 2, b es igual a 9 y c es igual a menos 5. Entonces, menos b sobre 2a, esto va a ser igual a menos b, que es 9, sobre 2a, a es igual a 2, entonces esto aquí sería menos 9 cuartos. Ahora f de menos b sobre 2a, que es igual a menos 9 cuartos, esto va a ser igual a 2 por x al cuadrado, pero estamos asumiendo que en este caso x va a ser menos 9 cuartos al cuadrado, más 9 que multiplica a menos 9 cuartos, menos 5. Resolviendo esto, tenemos entonces que f de menos 9 cuartos, f de menos 9 cuartos es igual a, entonces aquí tenemos 2 que multiplica a este número elevado al cuadrado. Todo número elevado al cuadrado da positivo. Entonces aquí tenemos negativo, da positivo, 9 al cuadrado es 81 sobre 4 al cuadrado, que es 16, más 9 por menos 9 sería 81, entonces aquí es negativo, menos 81 cuartos, menos 5. Continuando, tenemos entonces que f de menos 9 cuartos es igual a 2 por 81, 162 sobre 4, menos 81 sobre 4, perdón, aquí es 162 sobre 16.
81 sobre 4 menos 5. Resolviendo esto tenemos entonces que f de menos 9 cuartos va a ser igual a, escogemos como denominador común el 16, entonces 162, ahora 16 entre 4, 4, por 81, esto da 4 por 1, 4, 4 por 8, 32, 324, y 16 por 5 da 80. Entonces aquí luego sumando nos da 162 menos 324 más 80, esto nos da menos 242 sobre 16, simplificando nos daría menos 121 octavos. Entonces ya tenemos la coordenada del vértice, por lo tanto podemos deducir ahora que el rango de esta función va desde menos 121 octavos hasta infinito positivo, porque es una parábola que abre hacia arriba. Bueno, y este es un ejemplo básico de lo que es, de cómo se halla un dominio y rango de una función cuadrática. Es muy sencillo. Entonces espero que el tutorial haya sido de su agrado y los invito a seguir, a suscribirse a nuestro canal y a dejar su like. Y cualquier ejercicio o tema que deseen proponer para seguir desarrollando tutoriales, simplemente déjenlo en los comentarios o escríbanme a mi email.